película fue traducida y narrada por M Media. Se acabó. Mi coche nuevo. ¿Estás bien? Lo arreglamos por el seguro. ¿Quién es el...? ¡Qué guapo! Es el señor. Chico guapo. Felicidad. Un choque significa matrimonio. Esta suerte única ha caído sobre ti. Esa noche hace 3 años. La mujer que tomó mi primera noche. Espera un momento, señorita. Por favor, recupere la sobriedad. No soy un gigoló aquí. ¿Puedo pagarte más? ¿Te atreves? La película fue traducida. Envíe el libro de registro familiar a la Oficina de Asuntos Civiles. Chico guapo. Tomémonos una foto. ¿Qué? Son las 9. Estoy acabada. Parece que hoy viene un líder superior a inspeccionar. Voy a llegar tarde. Oye, ¿será que realmente no me recuerda? ¿O es que conoce claramente mi identidad actual y se está haciendo la difícil? Detén. Ya son las 9. Su gerente general de la Corporación Alimentaria. Ya llegaste tarde. 1 hora completa. ¿Voy a descontarte medio mes de salario? ¿Medio mes? ¿Por qué? Simplemente porque soy el gerente general de esta empresa. La película fue traducida y narrada. Gerente. El coche del gran jefe ha llegado a la entrada. ¿Escuchaste eso? Todos a la entrada de la empresa. Para alinearse y darle la bienvenida. Muévanse rápido. Ahora todos bajen allí. ¿A dónde corres? Podría ser que no. De esta empresa, una empleada. Shuen es una de las mujeres más bellas de nuestra empresa. El gerente Shay teme ser opacado por Shuen. Por eso le está molestando deliberadamente, ¿verdad? Baja la voz. Vamos. Ella también está en esta empresa. Joven maestro, ¿qué sucede? Van asistente de Fuse. Dame la ropa. Más tarde tú serás el CEO. Yo seré tu asistente. Rápido. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Hola a todos. En realidad, sigue siendo el asistente del gran jefe. ¡Qué coincidencia! Justo cuando bajé del auto, te vi. No esperaba que el presidente Food tuviera un asistente tan guapo a su lado. ¿Sabes cómo llaman a chicos como tú en nuestro círculo? ¿Cómo lo llaman? Algo indecente. ¿Qué te parece esto? Vente conmigo. Te daré 100,000 al mes. Una cosa es comprarme, pero te atreves a coquetear con mi esposo recién casado. ¿Qué te parece? 200,000. Pagaré el doble. Deberías considerarlo. ¿Qué tal estar conmigo? Shuen, ¿qué haces aquí causando problemas? Solo eres un asistente con un salario mensual de 3,500. 200,000. ¿Puedes pagar eso? Estás aquí para causar problemas a propósito, ¿verdad? No olvides que soy la gerente general de esta empresa. Entonces veremos si él te elige a ti o me elige a mí. Elige uno. La elijo a ella. Adiós. La película fue traducida y narrada por M Media.
Shuen, tarde o temprano, haré que te vayas de esta empresa. ¿No tienes miedo de que te despida? Claro que tengo miedo, pero me da más miedo que ella te humille. Cálmate. Hace 3 años esta mujer no usó el mismo método para humillarme. Ya que estamos casados, ¿no deberíamos vivir juntos? Te esperaré. Villa Lakeside, edificio 6, esta noche. ¿No te atreves? No habrás sido mantenida realmente, ¿o sí? Un asistente no debería poder pagar una villa junto al lago, ¿verdad? Es de un amigo que se fue al extranjero y me la rentó barato. Está bien, entonces. Nos vemos esta noche. Adiós. Adiós. Tan rápido. Ya quieres meterte en su cama. Tu salario mensual es de $350. Pequeña asistente. Creo que no es que quieras mantenerlo, sino que quieres que él te mantenga a ti, ¿verdad? Manny, esto es un asunto personal. Mío. Villa Lakeside esta noche. No necesitas ir. Esta noche ayudaré al gran jefe con un banquete de bienvenida. Todos los líderes de la empresa estaremos ahí, pero desafortunadamente me llegó el periodo. No me siento bien. Es excelente vino. No puedo beber nada de eso. Así que solo tú puedes beberlo por mí. Gerente, recuerdo cuando solicité el empleo y entré a la empresa. Estaba claramente escrito en mi información que soy alérgica al alcohol. Incluso si quieres ponerme las cosas difíciles, no necesitas usar este método, ¿verdad? No puedes hacerlo. Si no puedes hacerlo, entonces apresúrate a empacar tus cosas y lárgate de la empresa. Gerente, aquí estoy. El CEO ya llegó esta noche. Ahora está descansando en su habitación. Así que, esta noche, veremos quién puede ayudarte todavía. Vamos. ¿Está listo el CEO? Esta noche. Tengo otros asuntos importantes. Puedes ir al banquete de bienvenida por mí. Presidente, esto no es bueno, ¿verdad? Si la vieja señora se entera. A mi mami. Solo le importa cuándo le daré un heredero. A la familia Fu. Sobre si puedo continuar esta noche. Es muy importante. Entendido. Entendido. Un árbol de hierro floreciendo. Lo siento, estoy ocupado. Esta noche, tal vez tenga que cancelar. Aunque el director general aún no ha llegado. Pero Shuen, a los líderes en esta mesa los conoces por primera vez. ¿No deberías levantarte y brindar con todos uno por uno? Gerente Shea, este fino Maai, el gran jefe ni siquiera ha llegado y lo estamos probando primero. ¿No es eso un poco inapropiado? Xiao Yan, por lo que dices, a que nos menosprecias. No, el gerente Man no quiso decir eso. Brindaré con usted. La película fue traducida y narrada por M. Media. De ninguna manera. Si conduzco este coche hasta allí, mi verdadera identidad no quedaría expuesta. Hola, presidente. Tengo la llave. ¿Qué tal si se la llevo, presidente? Solo eres un asistente. ¿Te atreves a golpearme? Presidente. El gerente Mike solo quería mostrar preocupación por un subordinado. Tu asistente simplemente te acercaste y golpeaste a alguien sin motivo. ¿Cómo puedes tener una persona tan grosera? Lo que él quiere decir es lo que yo quiero decir. ¿Qué sucede?
¿Por qué me trajiste al baño? No te muevas. ¿Sabes que estás herida? Me duele. Listo. La película fue traducida y narrada por M-Media. Tú también. ¿Por qué están ustedes dos en el baño haciendo algo así? Heren, un hombre tan excelente. Incluso en el baño. No importa, ¿verdad? ¡Qué descarada! Señorita Shu, simplemente, me usa sin contemplaciones. ¿Cómo puede ser esto usarte? Estoy haciendo esto con sentido previo, solo cambiando la ubicación. Eres así de frívola con todo el mundo. ¿Esa mujer Xuan no depende solo de esa cara para seducir hombres? ¿La cara mía es mucho peor que la suya? Presidente, yo también estoy muy borracha. ¿Qué tal si me llevas a casa? Está bien. No, ¿No puedes? Yo no puedo. ¿No eres alérgico al alcohol? ¿Hiciste que ella bebiera tanto yo? ¿No está bien ella? ¡Qué sarta de mentiras! No voy a ir. No quiero. Vamos. No lo haré. ¿No me sueltes? dime cuando lleguemos. Diciendo que no puedo. La película fue traducida y narrada por M-Media. Gracias, gran jefe. Gracias, gran jefe, por ayudarme en público hoy. Pero tengo que decirte algo sobre el tiempo. Con tu asistente ahora. Ahora. Absolutamente no debes culparlo. ¿Es este el asunto serio que mencionaste? Presidente, ¿qué dijo? Nada. No te preocupes. No lo haré responsable. Si no hay nada más, me retiro. Adiós, jefe. ¿Por qué no te mueres? Arruinaste mi hogar y el esfuerzo de toda la vida de mi padre. No fui yo. No fui yo. Yo no lo hice. Yo no lo causé. No fui yo. Bien. Parece que de repente algo lo estimuló y luego se desmayó. Inconscientemente. De acuerdo. Por favor, traiga un médico lo antes posible. Aunque su condición ha mejorado, debe recordar no beber alcohol ni otras sustancias estimulantes. Cambien al médico tratante. De lo contrario, seguirá afectando sus nervios cerebrales. Una vez estimulado. Bueno, todos los esfuerzos anteriores habrán sido en vano. Traduciendo. no será tan grave. Mientras colabore bien, creo que no pasará mucho tiempo para que sea una persona normal y ya no sufra de una enfermedad mental. Gracias, Sang Chang. Oh, cierto, Xian. Me preguntaste antes por qué aparecen imágenes borrosas en el cerebro. Solo puedo decirte que el tratamiento es así. Haré que olvides selectivamente algunas cosas dolorosas del pasado, pero no te preocupes. De acuerdo. No puedo dejar que sepa de mi condición, misión. De lo contrario, ¿qué pasa si el esposo que finalmente encontré se asusta y se va de nuevo?
Sang-chan, ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal otra vez? ¿Entonces te casaste? Mi mami me estaba presionando demasiado y simplemente conocí a alguien bastante decente. En cuanto a mí, no he tenido un episodio en mucho tiempo. Pensé que estaba curada. Por eso me atreví a tener nuestra boda relámpago. La medicina que te di, ¿la has estado tomando a tiempo? Bebiendo. Te lo recordaré de nuevo. Absolutamente no debes beber alcohol de ahora en adelante. Recientemente tu medicina. Aumentaré la dosis ligeramente. Tampoco necesitas preocuparte demasiado. Definitivamente mejorarás. Gracias. Shuen, ¿por qué está ahí aquí? ¿Y con un médico hombre? Tan íntima y abuelo. Tú descansa aquí un rato primero. El sol está bastante agradable aquí. Toma un poco de sol. Oye, señorita, ¿es ella muy cercana a ese médico? Se conocen. La señorita Shu a menudo viene a ver al doctor Sang-Shuin. Por fin tengo algo contra ti. Déjalo ahí. Mi suegra se sentará ahí más tarde. Mami, ven rápido. Siéntate. Mami, ¿dónde estás? El camino está un poco bloqueado. Estaré allí pronto. Date prisa. ten cuidado. Mami. Lo siento mucho, querida suegra. Hubo un atasco, así que llegué un poco tarde. Mi cartera se cayó al suelo. Dime, ¿quién es esta? Estás creando problemas sin razón. He estado contigo casi 20 años. ¿De verdad sigues guardando su foto? Realmente me arrepiento de estar contigo. Mami, ¿qué pasa? Querida suegra, solo llegué unos minutos tarde, ¿no? No hace falta llegar a esto. Ya. Discúlpate. ¿No es necesario? ¿Este matrimonio termina aquí? Mami, lo siento mucho. Te pido disculpas. No necesitas llamarme mami. Tampoco soy tu mami. A partir de hoy, haré que un abogado gestione el divorcio para ustedes. Absolutamente no aceptaré que ustedes dos estén juntos. Mami, hablemos seriamente. No puede ser tan irracional solo porque la tía llegó unos minutos tarde, ¿verdad? ¿De qué hay que hablar? Lo que más odio es a la gente que no es puntual. Además, ¿has olvidado cómo murió tu papá? Fue porque la ambulancia llegó más de 10 minutos tarde, que murió en el acto. Lo siento. ¿Qué tal si llevas a Andy de vuelta primero? Convenceré a mi mami primero. Tía, con respecto a que mi mami no llegó a tiempo, le pido disculpas en su nombre. Pero si por eso quiere que Fauci y yo nos divorciemos, eso es absolutamente imposible. En lo que respecta al matrimonio, tenemos nuestras propias ideas. Y ya no somos niños de 3 años de año. Entonces nos iremos primero. Vámonos. Mami, haré que el conductor te lleve a casa. Te dije que te divorciaras. Traducido. Estás tratando mis palabras como si no fueran nada. Mujeres como Xuan. Puedo encontrarte miles, que sean 100 veces mejor que ella, para que elijas con calma. No necesito eso. Como sea, mañana debes ir a una cita a ciegas por mí. Ni siquiera me escuchas. ¿Para qué quiero seguir viviendo? Suelta el cuchillo. Yo te lo prometo. Te lo prometo. ¿Por qué estás aquí? ¿No dije la última vez que te traería medicina? Salí del trabajo y tenía tiempo, así que vine. Gracias. ¿Qué pasa? Te ves muy cansada. No es nada. Ven conmigo. Tu mamá no nos pidió que nos divorciáramos. ¿De qué sigues celosa? Nunca dije que me iba a divorciar. Entonces, ¿qué pasó exactamente hoy? Claramente, parece que le agradó bastante. ¿Por qué ese cambio repentino? No dijo por qué. Incluso me dijo que fuera a una cita mañana y amenazó con suicidarse. ¿Qué reacción tan exagerada?
Tu mamá parece haber cambiado de actitud justo después de ver a la mía. Entonces, ¿podría haber algo entre ellas dos desde antes? No es imposible. Cuando era pequeña, a menudo oía a mis padres discutir por una mujer. Mi mamá tiene un carácter fuerte y viene de una familia rica. Mi papá dependió de eso para hacer su fortuna. Pero cuando era joven, mi papá amaba profundamente a una mujer que nunca pudo olvidar. Entonces, la mujer que tu padre no pudo olvidar no podría ser mi mamá, ¿verdad? Adivinar a ciegas no sirve de nada. Y mañana, primero le seguiré el juego a mi mamá. Luego iré a la mansión vieja, al estudio de mi papá, a ver si hay pistas. Está bien. Déjame decirte que ya tenemos nuestro certificado de matrimonio. Incluso si vas a una cita y conoces a alguien más bonita. Con nuestro mejor trasfondo familiar ya no tendrás oportunidad. Tonta. Si me gustara alguien más bonita que tú, y con mejor familia, no lo habría hecho hace 3 años, nos esperado hasta ahora. Presidente Fu, no esperaba que nos volviéramos a ver así. ¿Por qué eres tú? ¿Estás aquí para reemplazar al presidente Fu en la cita? Como ya nos conocemos, vayamos directo al grano. ¿Quieres dinero? Puedo darte una suma de dinero, pero el matrimonio es imposible. Más tarde, cuando veas a mi mamá, solo dile que no te gustan los hombres casados. ¿Hombres casados? Hombres casados. Tú eres el verdadero presidente. Toma el dinero y haz lo que digo. Con razón el gerente me advirtió que no tocara a Shuyan. Así que su benefactor es el verdadero gran jefe. Pero si ya está con una familia rica, ¿todavía tiene que trabajar en la sucursal? Espera, tengo una pregunta que hacerte. Shuen no conoce tu verdadera identidad. Genial. Por fin tuve una oportunidad. Tú y yo acabamos de tener una buena charla con Q. Siento que también deberías interesarte en mí y actualmente trabajo en su subsidiaria. ¿No crees que esto es el destino? Veo que eres linda y tu familia tiene buen nivel. Siempre que logres que se divorcie, ese puesto de joven señora será tuyo. Tía, no entiendo bien a qué se refiere. Y además, si ya está casado, sí, estoy muy descontenta con ellos dos. Si me ayudas a completar esta tarea, puedo darte una suma de dinero. Tía, no hace falta el dinero. De verdad me gusta así. Shuna en realidad ya se ha casado con Fousei. Entonces esa mujer me ha estado viendo hacer el ridículo. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Salió bien la cita ciegas? Estuvo bien. Fauci, ¿todavía quieres venir a casa esta noche? ¿La cita ciegas fue ella? ¿Cómo pudo ser ella? Fue ella. No deberías estar más aliviada. ¿Por qué? Porque sabes que la detesto. No puedo hablar ahora. Voy a atender un asunto importante. No hace falta que vengas a convencerme. No aceptaré que tú y Shuen sigan juntos. Mamá, no vine a convencerte. ¿Lo has pensado bien? Sobre las citas ciegas. Te lo prometí. Vine hoy por otra cosa. Antes de que mi padre falleciera. Parece que me dio una memoria USB. Siempre ha estado guardada en la caja fuerte. ¿Cuál es la contraseña? Parece que sí existe tal cosa. La necesitas para el trabajo. La contraseña es tu cumpleaños. De acuerdo.
Ya tengo el objeto. Todavía tengo cosas pendientes en la empresa. Me retiro primero. ¿No te quedarás a comer antes de irte? Absolutamente no permitiré que tu hija se case con nuestra familia. ¿Por qué estás aquí? Tu tía dijo que trabajas mucho y me pidió que cuidara bien de tu estómago. ¿No te di un cheque la última vez? No es suficiente. No lo quiero. Presidente Fu, simplemente no entiendo. ¿Qué me falta exactamente en comparación con Xuan? En cuanto a apariencia, no estoy mal. Mis antecedentes familiares también son muy buenos. ¿Pero qué hay de ella, Xuan? Ella solo tiene su apariencia. No te compares con ella. No eres digna. Usted, presidente. No esperaba que fueras tú. Me mentiste antes diciendo que eras el presidente de Fu Corporation. Y el resultado, solo eres un simple asistente. Si esto llega a oídos de la señora Fu, ¿crees que podrías seguir aquí? No hace falta que lo asustes. Mi mami sabe sobre esto. Señorita Shai, si no hay nada más, por favor, retírate. ¿Tú? Llévate el artículo. No lo haré. Shafu se lo comió. Presidente, el asunto que me pidió investigar. Hay noticias. Entonces, exactamente para qué era ese frasco de medicina. ¿Tratamiento o algo así? Es para tratar enfermedades mentales. Entonces, señorita Shu, me iré a casa primero. Presidente. No esperaba que alguien tan arrogante y dominante tuviera tan buenas habilidades. Entonces, es realmente como sospechábamos. Esto es demasiada coincidencia. Mi mami realmente era la exnovia de tu papá. Hay algo aún más coincidente. En realidad lo olvidaste. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿En serio? ¿Quieres el divorcio? ¿Te gustó? ¿Por qué preguntas eso de repente? La última vez frente a mi mami, hablaste sobre el matrimonio. Tienes tus propias ideas. Quiero saber cuál es tu idea. ¿Qué ideas podría tener? En cuanto a mí, por supuesto, quiero tener una buena vida, contigo. Además, el matrimonio no es un juego de niños. Como para casarnos hoy y divorciarnos mañana. ¿Sabes lo que quiero escuchar? ¿No es este? ¿Fauci? Tengo un poco de sueño. Iré a descansar primero. No tienes que preocuparte por el asunto de mi mami. Yo me encargaré de todo. Además, estos son agravios de la generación anterior. No tiene nada que ver con nosotros. Es más, mi papá falleció hace mucho tiempo. Está bien. Lo que querías. Lo tengo. La pregunta que te hice. ¿Lo has pensado? Póndeme después. Xiaowan, tenemos mucho tiempo por delante. La película fue traducida. No esperaba que tuvieras este truco bajo la manga. ¿Por qué tomabas medicamentos para enfermedades mentales? ¿Será que cuando tuvimos relaciones antes fue por esta razón? ¿Es por eso que olvidaste? Aún no te has dormido. ¿Has pensado qué decir? No. No he tenido oportunidad de agradecerte por ayudarme a conseguir la carta de invitación. ¿No fuiste a molestar al presidente Fu, verdad? Me siento un poco mal por eso. No es nada. Entonces, ¿quieres pensar cómo agradecer? Te invitaré a comer. Entonces, ¿qué tipo de agradecimiento quieres? En realidad tengo una forma mejor de que me agradezcas. La última vez. Lo que no terminamos.
¿Quieres compensarlo? Pausei, estoy en mi periodo. ¿Me estás ocultando algo? No, te prometo que cuando me quede en la empresa, por mi propia capacidad, satisfaré todas tus peticiones. Está bien. Dormir con mi propia esposa. ¿Por qué hace que suene como una bestia? El banquete de esta tarde está por comenzar. ¿Has pensado en cómo ganarte? Al presidente Lu. Gracias por su preocupación, gerente. Si no puedo ganar el proyecto, naturalmente dejaré la empresa por mi cuenta. ¿Por qué finges estar tan tranquila? ¿Quién no sabe que Lu Shu es una persona muy difícil de tratar? Además, un banquete, tanta categoría. Incluso si quisieras abrirte de piernas y acostarte con él, quizás ni siquiera tengas oportunidad. Gerente, no hable de forma tan dura. ¿Quién dice que no tengo oportunidad de acercarme a él? No pienses que todo el mundo es tan sucio. ¿O acaso estás diciendo, gerente, que ella suele usar esas artimañas para ganar proyectos? Así que estás llena de experiencia. Esa perra de Xuan definitivamente le pidió ayuda a Lu Shu para conseguir la invitación. Hola. ¿Por qué confías tanto en ella? Ese doctor antes y ahora Lu Shu. Una mujer como ella, que por poder, estatus y dinero, haría cualquier cosa. ¿Cómo puedes garantizar que no te traicionará? The film was translated and narrated by M Media. Señor Fu me busca por algo. Ya sabes quién soy. Señor Fu, dígalo directamente. No hay necesidad de andarse con rodeos. Quiero saber qué pasó exactamente con Xuan hace 3 años. Ella ahora, ¿por qué toma medicamentos para enfermedades mentales? Hace 3 años es demasiado tiempo. Mi memoria no es tan buena. En cuanto a la enfermedad, Lo siento. No podemos divulgar información de ningún individuo. Si el señor Fu no tiene nada más, por favor retírese. Por favor. Pensé que el Dr. Zhang sería fácil de tratar. Parece que cuando es necesario, aún se requieren ciertas medidas. Esta es la prueba de que alteró arbitrariamente la receta a los pacientes, Dr. Zhang. Dr. Zhang. Nunca hago nada de lo que no esté seguro. Así que será mejor que me digas todo, ya sabes. Con lujo de detalles. De lo contrario. Si entrego esta evidencia al director, me temo que... Este lugar es tan magnífico. Siento que lo he visto antes en algún lugar. Lu Chixu. Lu Chixu. hola, presidente Lu. Soy Xuan, gerente de Fu Corporation. Es un gusto conocerlo. Lu Qishu, presidente de Lu Corporation. Eres tú. ¿Me conoces? Presidente Lu, ¿qué sucede? Presidente Lu. Aún tienes el descaro de aparecer frente a mí. Nos hemos visto antes. Muy bien, Xuan. ¿Crees que fingiendo estar loca y actuando como si nada hubiera pasado, los eventos de aquel año se pueden olvidar? Asesina, asesina. No entiendo de lo que habla. Cálmese. Estoy aquí para hablar de cooperación. Buenas tomas. No me lo esperaba. Sea Xuan, puede ser tan patética. Lo dije hace mucho tiempo. Un hombre como Lu Ku no caerá solo por ser seducido con belleza. Se lo merece. Limpien su estación de trabajo. En cuanto regrese a la empresa, díganle que tome sus cosas y se largue. Entonces invitaré a todos en la empresa a una gran comida. Sí, gerente.
The film was translated and narrated by M Media. Hola, tía. Acabo de escuchar algunas noticias. La casa donde vive la madre de Shane también pertenece a nuestra corporación alimentaria. ¿Qué opinas? Haz exactamente lo que planeaste. De cualquier modo, no permitiré que esa madre y su hija tengan más relación con nuestra familia Fu. Está bien, tía, sé qué hacer. ¿Sabes cómo he vivido todos estos años? He vivido con dolor cada día. A veces me pregunto, ¿por qué la persona que murió en aquel entonces no fuiste? Realmente no entiendo de lo que habla. Entonces recuerdas a Liu Yangwol. Papá, no te acerques más. Es peligroso, baja de ahí. Todo se ha ido. La empresa ha desaparecido. Mis décadas de arduo trabajo. Destruidas en un instante. Tú y tu madre deben vivir bien. Papá, mientras estés vivo, siempre habrá una forma. Considéralo mi disculpa para ti. Me voy. Papá. No conozco a ningún Loyenu. Y esta es la primera vez que lo veo a usted. Xuan, ¿estás actuando? ¿O realmente has olvidado? Dijiste que trabajas en Fu Corporation. La película llegó para discutir una cooperación conmigo por parte de M Media. Bien. Entonces debes mostrar algo de sinceridad. Déjame ver. Presidente Lu, ¿este es el contrato de nuestra empresa? Nuestras ganancias se pueden dividir 30 y 70. Esta es nuestra empresa. La sinceridad de la que hablo no es esto. Xiaoyan, date prisa y contesta el teléfono. Tu hija no se casó con una familia rica y no quiere reconocerte. Pobre madre, ¿verdad? Que ni siquiera contesta el teléfono. Es realmente desalentador. Imposible. Xia debe estar ocupada. Definitivamente, me llamará cuando termine. Está bien. No tengo tiempo para ver cómo actúas estas escenas melodramáticas. Ahora, o pagas o te vas. ¿Puedes darme un poco más de tiempo? Es principalmente porque de repente me pediste pagar 10 años de renta. No lo tengo a mano. Si Cheyenne recibe la llamada, seguramente me ayudará a reunirla. Pero un poco más. ¿Crees que esto es un mercado de verduras? Regateando conmigo. ¿Escucharon? Dijo que no quiere irse. Ustedes dos ayúdenla a salir. Vamos. Por favor, ¿no? The film was translated and narrated by M Media. Verdaderamente audaz. Puede beber más que yo. Vamos, hermana, toma una copa conmigo. ¿No dijiste que si terminaba de beber esto, firmarías el contrato? Tú también tienes que hacerle compañía a todos aquí. Bueno, si no, pues, entonces lárgate de inmediato. Xuan, me gustaría ver tu orgullo y dignidad. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Vayan al lugar del banquete. Presidente, hay una emergencia. Sushi. Nada es más importante ahora que la seguridad de Shuyan. Va rápido. Sí, de hecho lo hice. Conocí a Xuan hace 3 años. La razón por la que olvidó el pasado es un accidente que le causó un trauma severo. Actualmente está bajo tratamiento médico. Por lo tanto, tiene una pérdida de memoria parcial. Xuan solía ser muy capaz en el mundo financiero. Ella era la mano derecha de Lu Shango. Pero luego estalló la crisis financiera. La corporación Lu se declaró en bancarrota. Lu Shango saltó de un edificio durante la noche. La corporación Lu no fue más a juicio porque la evidencia no era concluyente. Además, la misma Xu Jian tiene una enfermedad mental. Así que fue eximida de castigo penal. Pero su hijo Liu Qiqu siempre ha guardado rencor, sumado a que ahora ha regresado. Dejar que vaya sola a este proyecto es como lanzar una oveja a la guarida de un tigre. ¿Por qué no lo dijo antes, señor Fu? Si no va ahora al hacer, Xu estará realmente en peligro. Liu Qiqu está completamente loco. Así que siempre te he malinterpretado, Xuan. Debes esperarme. Realmente ya no puedo beber más.
Mi culpa. Este presidente Lu ni siquiera se ha divertido todavía. ¿Cómo podría tomar la primera? Mi culpa. Mi culpa. Eso es cierto. Una vez que el presidente Lu se canse de jugar, puede lanzarnos a nosotros, los hermanos, para probar. Eso también está bien. No voy a firmar el contrato. Tampoco voy a discutir el proyecto. Luchixia, ¿no puedes intimidar a la gente así? ¿Ahora quieres irte? Es demasiado tarde. Ya estoy casado. Te aconsejo que lo dejes ir. ¿Y si no quiero? La película fue traducida y narrada por... Suéltame. Fu, presidente Fu, ¿por qué está aquí? A partir de hoy, haré que sus negocios desaparezcan por completo. En cuanto a Lu Corporation, su destino será peor. The film was Xuan es bastante translated capaz. and narrated by M. De verdad logró Media. enredarse contigo. Presidente Lu, de lo que debería preocuparse ahora es del riesgo de que Lu Corporation sufra retiros de inversión, ¿no? Ese presidente Lu. Nosotros nos retiramos primero. Realmente no podemos permitirnos ofender a Fu Corporation ahora. Salvar nuestras vidas es importante. Salvar nuestras vidas es importante. Adiós. Xuan. Nunca te dejaré ir tan fácilmente. ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes alguna otra molestia en el cuerpo? Te llevaré al hospital. No me duele, pero arruiné el contrato. Eso no es importante. Nadie se atreve a hacer que dejes Fu Corporation. Sobre la pregunta que me hiciste, la última vez, ya tengo la respuesta. Ahora no es momento de hablar de esto. Necesito asegurarme de que estés bien. Sha Fu conduce. De acuerdo, señorita Shu, por favor, agárrese bien. Te lo explicaré cuando regresemos. Quiero saber la respuesta ahora mismo. Señorita Shu, mi asistente ha estado conmigo por mucho tiempo. La mujer que ama está herida. No hay nada que yo sea el conductor por una vez. Solo agárrese bien. Está bien entonces. Hola, mami. Xiaoyan, por fin contestaste el teléfono. ¿Le pasó algo a mami? Mami, Xiaoyan. Por fin estás aquí. mami, ¿quién fue exactamente quien te echó de aquí? Yo tampoco lo sé. ¿Quién era esa mujer? Incluso trajo un guardia de seguridad. Dijo que debía pagar 10 años de renta. De lo contrario, el desarrollador ¿Me echaría? te llamé, pero no contestaste. Me echaron a la fuerza. Así que no tuve opción. Vine a buscarte. Eso es demasiado. Recuerdo que ese desarrollo inmobiliario parece ser para corporaciones. El área responsable, si realmente es así, entonces están pasando de la raya. Presidente Fu, aunque estoy muy agradecida por su ayuda habitual hacia mí y hacia Fu C, esto de hoy es realmente demasiado. Mi mami fue echada a altas horas de la noche. Si ella corre algún peligro, ¿qué debería hacer? Señorita Liu, por favor, esté tranquila respecto a este asunto. Definitivamente le daré una explicación. Alguien debe haber The causado film was problemas. translated Definitivamente les daré una and explicación a narrated usted y by a su M. madre. Media. ¿Por qué no ayuda primero a la tía a entrar a la casa para descansar? Está bien. Xiao Fu, ven aquí un momento. Presidente Fu, puede regañarme. Este asunto era bastante urgente. Originalmente planeaba informar. No es tu culpa. No te culpes a ti mismo. Sí que Shiyu hiciera esto fue con el consentimiento de mi mami. Es así, fue intención de la señora. Parece que necesito volver de nuevo. Cierto, Lu Hexu a esa persona, manténlo vigilado de cerca recientemente. Debe tener otros planes. Joven maestro, ¿cuándo planea decirle a la señorita Shiyu su verdadera identidad? Siento que ella ya sospecha un poco. Originalmente planeaba decirlo en el auto,
Pero ahora, esperemos una oportunidad adecuada para hablar de ello. Está bien. Vuelve primero. De acuerdo. ¿Cómo está tu madre? Ya está dormida. Solo estaba asustada hace un momento. Gracias por aparecer a tiempo hoy y salvarme, pero ¿afectará esto a tu trabajo? Después de todo, Liu Chixia también parece bastante poderosa. No pasa nada. ¿Crees que tu esposo es incompetente? Fushigi, me preguntaste antes si había algo que te estuviera ocultando. Ahora puedo decírtelo. ¿Por qué bebiste tanto otra vez? Mami, adivina a quién vi. Hoy. A esa Shuyan. ¿Cómo se atreve a mostrar su cara frente a nosotros, los miembros de la familia? ¿Acaso olvidó cómo mató a tu padre? Ahora se ha colgado de la familia Fu una rama muy alta. En cambio, Fu Siye me dio una advertencia. Fusiye. ¿No es ese el hombre con el que Shuyan tuvo una aventura de una noche hace tiempo? En realidad están juntos. Mamá, hoy confronté a Shueyan cara a cara. Parece que ha olvidado lo que pasó en aquel entonces. En cambio, vino proactivamente a hablar conmigo sobre un proyecto. Dices que está fingiendo. Mala iniciativa para engancharse o realmente ha olvidado todo. ¿Podría ser amnesia? La amnesia sería perfecta. Hijo, nuestra oportunidad ha llegado. ¿Tienes alguna forma de lidiar con Suyan? ¿No dijiste que Sueyan está con The Fusiye? film was translated Una carta de triunfo and tan buena. narrated by Nosotros también Media. podemos usar. Derrotará a la corporación Fu para que nuestra corporación Liu aproveche la oportunidad y sea líder. ¿Qué puedo hacer? Esta noche organizaré algunas cosas. Te las daré mañana. Lo sabrás entonces. Has estado al lado de Liu Yengo por mucho tiempo. Deberías saber hace mucho que él tiene a varias mujeres afuera, ¿verdad? Solo soy un asistente especial, presidente Liu. No tengo derecho a... Deja de fingir. Tú tampoco eres una buena persona. Te digo que Liu Yengo, al traicionar a su familia, debe pagar el precio. Me temo que no puedo ayudar. Shuyan, la persona en la que él más confía eres tú. Solo tú puedes ayudarme. Transfiere sus activos a mi nombre. Si no haces esto, entonces tu abuela, No toques a mi abuela. eso depende de si eres obediente. Tuviste una pesadilla. Fusie, creo que recordé algunas cosas. Pero son solo fragmentos vagos. No sé si son reales. Está bien. Estoy aquí. Todavía tienes el descaro de unir a la empresa. Pero no hace falta que me des las gracias. Todos fueron demasiado entusiastas. Ya te hemos ayudado. Recoge tus cosas. Puedes irte cuando quieras. ¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas? Pediste un contrato tan grande y en el banquete fuimos humillados por los grandes jefes. La gente de la corporación Fu quedó deshonrada por tu culpa. Hoy tomaré el lugar de tus padres y te daré una buena lección. Lu, La película fue traducida y editada. ¿Asegurar la cooperación? Algunas personas no se pongan tan ansiosas. ¿Lu Xinyu te trató así? ¿Cómo podría seguir llamándote? No podría hacer eso. Te sentiste demasiado avergonzado y estás haciendo trucos detrás de escena. Ya sea que esté haciendo trucos o no, solo contesta y lo sabrás. Señorita Shu, sobre lo de ayer, de verdad lo siento. ¿Podría pedirle que nos reunamos esta tarde?
The film was translated ¿Qué hiciste and exactamente narrated para by lidiar M. con alguien Media. como Lu Qixiu? Hasta mordió el anzuelo. Yu-Jin, realmente te subestimé. ¿Qué es lo que quieres? Dile a tu presidente Fu. Yu-Jin no está aquí. Se fue a buscar a otros hombres. El presidente quiere verte. Él quiere verme voluntariamente. Sí. Presidente, ya está aquí. Presidente Fu, finalmente entraste en razón. Tengo algo que preguntarte. ¿Qué es? ¿Otros? ¿Pueden ellos escuchar? La madre de Shuyan, ¿fuiste tú quien la echó? ¿Me llamaste aquí solo para preguntarme esto? ¿Crees que este es un asunto menor? Te estoy advirtiendo. Si te atreves a tocar a Shuyan, o a su familia siquiera un poco, haré que desaparezcas de aquí. Tu madre me dijo que hiciera esto. En cuanto a mi madre, hablaré con ella naturalmente, pero tú haz tu parte. De lo contrario, te haré conocer las consecuencias. Lárgate. ¿Por qué? ¿Por qué solo puede ser Shuya? ¿Por qué no puedo ser yo? Shafu, ¿por qué te quedas ahí parado? Vámonos. Todo es tu culpa. Hiciste que me gritaran al entrar. Piérdete. Mi culpa. Sintiendo lástima por ella. Siento lástima por ella. Presidente, deje de bromear. ¿Cómo podría gustarme una mujer tan irracional? Cierto, hay algo más que debo reportarle. Lu Xinyu fue a ver a la señorita Shu de nuevo. Presidente Lu, ¿por qué no va? Directo al grano. No creo que después de la escena de ayer esté dispuesto a cooperar conmigo. Vine hoy precisamente para discutir la cooperación con la señorita Shu. Ayer dijo que olvidó algunas cosas. Lo olvidé todo. De hecho, tengo mucha curiosidad. Fu Siye, como el digno presidente de Fu Corporation, ¿por qué dejarías que tu mujer se exponga al peligro para negociar esta cooperación? Espera, ¿dijiste que Fusilla es el presidente de Fu Corporation? ¿No lo sabías? Interesante. No esperaba que él realmente te ocultara tantas cosas. ¿Qué más sabes tú? Ya que lo olvidaste todo, te ayudaré a recordar que la razón por la que empeoraste y necesitaste tratamiento fue porque estabas borracha y fuiste violada por Fusilla en el hotel, quedando gravemente traumatizada. Por eso sucede esto. Imposible. The film was Tengo pruebas que translated demuestran que hace and 3 años narrated sí by tuvieron una M. Media. relación. Y también descubrí que en estos últimos 3 años no han tenido ningún contacto. Entonces, ¿por qué de repente se casaría contigo tan rápido? ¿No será porque te reconoció a primera vista y se sintió culpable? Imposible. Imposible. ¿Cómo podría ser así? Señorita Shu, usted está con un hombre así todos los días, viviendo juntos día y noche. ¿No le parece aterrador que le haya mentido tanto? No es así. La película fue traducida y narrada por Emi. Si quieres. Eres bienvenida aquí cuando quieras. ¿Puedo ofrecerte una mejor plataforma para desarrollarte? Deberías pensarlo bien. ¿Por qué regresas tan tarde hoy? Es por el proyecto. Ella te puso las cosas difíciles. No te preocupes. Te dije que nadie puede echarte de nuestra corporación Fu. Por supuesto. Claro que tienes ese derecho. ¿Qué sucede? Aún no has comido, ¿verdad? Haré que alguien te prepare un postre. Come algo primero. Fusigi, ¿todavía vas a seguir mintiéndome? ¿Hasta cuándo crees que, ahora que sé que eres el presidente de la corporación Fu, codiciaré tu dinero? ¿Codinero? ¿O es que te parece divertido mentirme? ¿Te dijo algo Lu Xinyu? En realidad quería explicártelo yo mismo hace mucho tiempo. Entonces todo esto es cierto. Así que me has estado mintiendo todo este tiempo. Lo siento, me equivoqué. No debí mentirte.
Entonces ya no hay nada más que decir. Ya que todo esto ha sido un engaño. Fusiji, divorciémonos. Hablemos como debe ser. No hables de divorcio a la primera de cambio. Mamá, Por fin sabe que debe divorciarse. Ahora ella ya no es digna de mi hijo, ¿verdad? Date prisa, empaga tus cosas y vete. Su familia Fu está yendo demasiado lejos. A tu edad, es muy descarado de tu parte pedirme que me mude a la villa de mi hijo. Yo ni siquiera me he mudado para disfrutar de la buena vida. Y tú entraste sin vergüenza. basta. Tía, ya he aceptado el divorcio. No necesitas comportarte así. Sigue insultando a mi madre. Si no fuera porque causaste problemas a mis espaldas, mi mami no habría venido a vivir aquí sin razón. Mamá, realmente fuiste demasiado lejos. No necesitas preocuparte por los asuntos entre Xiuyin y yo. Si esas dos no se van, yo tampoco mire. Mamá, deja de armar un escándalo, The ¿está bien? film was translated and narrated by M Media. Xiuyin. Xiuyin. ¿A dónde vas tan tarde? No tienes de qué preocuparte. Alguien viene a recogernos. Vamos. ¿De verdad te vas a ir con él? No estoy bromeando. Fu Seye, no puedo perdonarte por los engaños y el daño que me causaste. Los trámites del divorcio. Vayamos a resolverlos mañana por la mañana. Lo siento. Ya que has tomado tu decisión, respeto tu opinión y te daré una compensación. El 10% de las acciones de Fu Corporation se transferirá a tu nombre. De ninguna manera. ¿Por qué debería recibir tantas acciones? Seye, salir con ella te ha vuelto estúpido. Te dejó manipular por esta mujer. Antes de mañana. Todavía tienes oportunidad de cambiar de opinión. Te esperaré. Pensé que él era una buena pareja para ti. No esperaba que sufrieras tanta injusticia. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Así que lo sabes. Hace 3 años, Fakes y yo nos acostamos. ¿Es eso cierto? No hace falta que lo digas. Ya lo sé todo. Mami, vámonos. De ahora en adelante, ¿te atreverás a apresurarme a un matrimonio relámpago? Xiuyan, tenemos mucho tiempo por delante. ¿Dónde está ella? Dile que venga. El presidente la hace venir tan tarde. No puede ser que él también vaya. Señorita Shi, deje de beber. Fusiji, viniste a buscarme. Señorita Shi, mire con atención. Soy yo, no el presidente. ¿Cómo podría haberme equivocado? Tú eres él. Señorita Shi, déjeme llevarla de regreso. No. Tengo una habitación arriba. Venga conmigo. Señorita Shi. The film was translated and narrated by M Media. Señorita Shi. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está ahí? Estoy aquí. Presidente, ¿por qué anoche no la trajiste? Tuve algunos asuntos privados anoche. Mano. Bofeta. Presidente,
Tiene que perdonarme. Anoche fue la señorita Shi quien me obligó. Y ella. ¿Sabes que esto me pone las cosas muy difíciles? No se preocupe, presidente. Ya hablé con la señorita Shi. Hagamos como si nada hubiera pasado. Te lo mereces totalmente, por eso te arañaron así. Señorita Shi. Basura, pervertido, canalla. ¿Cómo te atreves? Aprovecharte de alguien en problemas. Señorita Shi, lo siento. Lo siento. Hagamos como si nada hubiera pasado. Basura, ¿todavía quieres hacer como si nada hubiera pasado? Yo. Si te gusta o no es asunto tuyo. No interferiré, pero necesito usar estos días con Shu. Esta noche, como siempre, haz que espere en mi villa. Presidente, entonces usted. Entendido. Entonces me voy. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Fusigi, ese gran sinvergüenza. Me engañó terriblemente. No estés triste. Escuché que llevó a Xiaoyan a casa esta noche. El trámite de divorcio ni siquiera ha terminado. ¿Está tan impaciente? No, The film Tengo was que ir a buscarlo. translated and narrated Xiaoyan, by cálmate. M-Media. Un hombre como Fusille no te merece y no es para ti. Los niños ricos, como él, nunca serán sinceros con nadie. Xiaoyan, ¿por qué no puedes considerarme? A mí. Originalmente quería usarla en la corporación Fu para ayudarnos a manipular las cosas tras bambalina. Ahora parece que hay una forma mejor. exactamente. Si me divorcio y Fusigi está realmente dispuesto a darle a Shujin el 10% de las acciones, puedes mover hilos para ponerlas a tu nombre. Entonces nuestra corporación, Liu, no solo superará a la corporación Fu, incluso podrás tragártelos enteros paso a paso. Si no fuera por ella en aquel entonces, no estaríamos en este estado tan lamentable. Mamá, estos últimos años has sufrido conmigo, pero no te preocupes, pues todo lo que nuestra madre y yo hemos soportado, haré que Shuyan también lo soporte todo. ¿Cómo te fue? Firmado. Excelente. De esta manera podemos hacer contrapeso a los Fu. De ahora en adelante aquí, nuestra familia Liu debe lograr el dominio total. Para reunión de accionistas de Corporación Fu del próximo lunes, debes prepararte bien. De acuerdo. Gerente Shi. Empaqué todo. También he entregado mi trabajo. Esta es mi carta de renuncia. Ya me voy. Pero un momento. Tengo una pregunta para ti. Ven aquí. Adelante. Si un tipo tuvo relaciones contigo por accidente y luego te besó a plena luz del día, dime, ¿tienes sentimientos por ti o no? ¿Es Xiaofu? No es Xiaofu. ¿Qué es Xiaofu? No hay ningún Xiaofu. Es un amigo mío. Un amigo mío me pidió que pregunte. Entonces simplemente hazle lo mismo que él te hizo. Hacelo él de vuelta. Y lo sabrás. Es verdad. ¿Por qué no pensé en eso? Sin embargo, él sigue evitándome ahora. Te lo advierto. No debes decirle a The nadie film was absolutamente nada. translated and Ya no soy narrated empleada by de la M-Media. corporación Fu. Tu truco no funcionará conmigo. Lo siento.
Escuché que ella es la gerente del Departamento de Proyectos Aéreos. ¿Cuál es su trasfondo? Incluso si fuera el mismísimo rey del infierno bajo el mando del presidente Lu, no la tendrá fácil. Fuera. Presidente Lu. Ya estás aquí. Kiao Yu. Lleva directamente a la gerente Shu a la oficina. Recuerda, debes darle un trato especial. La gerente Shu es una vieja amiga mía. Sí, gerente Lu. Gerente Shu, vamos. De ahora en adelante esta será su oficina. ¿Estás bien? No necesitas fingir que te importa. Lu Jixia. ¿Él siempre es así? ¿Cómo puedes llamar al presidente Lu por su nombre completo? No pienses que porque te hizo gerente de proyecto eres alguien especial. Gente como tú que asciende usando su físico. He visto a muchas. Al final ninguna tuvo un buen destino. Secretaria Yang, hagamos la entrega del trabajo y luego puedes retirarte. Ya que estás en este puesto, debes cumplir con tus deberes. El anterior gerente de proyecto no logró asegurar la cooperación y fue despedido. Si no quieres terminar como él, esta noche a las 8 p.m. Ven a esta habitación, ven. Alguien te estará esperando. ¿Conoces a Qin Luxiao? ¿Es fácil tratar con él? Esta persona siempre ha sido nuestra empresa rival. ¿Qué sucede? Liu Xixia, en su primer día en el cargo, me lanzó un problema tan grande. Claramente me está apuntando. No te preocupes. Yo también tengo algo contra Qin Luxiao. Haré que Shafu vaya en secreto a protegerte. Está bien. Presidente Liu. ¿Te estás adaptando bien? Está bien. Escuché a Yao Shu decir que esta noche organizaron para que asistas a un evento social con el presidente Qin. Si te resulta difícil, puedes enviar a tus subordinados. No es difícil, ya que ocupo este puesto. Estoy aquí para trabajar por la empresa. The film was translated and Está bien, narrated by entonces esta noche, si Amelia. sucede algo, llámame. De acuerdo. Presidente Qin, le enviaré un regalo esta noche. Escuché que una nueva gerente de proyectos se unió a su empresa. Es especialmente hermosa. Así es. Es la ex esposa de Fu Chen. Debería disfrutar. Esta noche. Presidente Qin. No te asustes, cariño. Estoy aquí para discutir una colaboración, no para jugar a las escondidas. Una vez que entras por mi puerta, ni pienses en salir. No te lo dijo Lu Qinyu. La película fue traducida y producida. Teléfono y llamar a alguien. A decir verdad, ya he cortado la señal aquí. ¿Qué tal si te quedas conmigo y disfrutamos de un momento a solas? Presidente Jin ciertamente puede animarse. Entonces le contaré a tu esposa sobre las pruebas de tu aventura. ¿Qué dijiste? El presidente Jin depende de los recursos y contactos de la familia de su esposa para que la empresa prospere. Si su esposa supiera que a sus espaldas acumulaste un montón de deudas románticas, me pregunto si seguiría dispuesta a reconocerte como su querido yerno. ¿Tú realmente descubriste lo mío? Si no quieres que la gente lo sepa, no lo hagas. El presidente Jin debería haber sabido hace mucho que soy la ex esposa de Fusiki. Con su mujer no se debe jugar. ¿Escuchaste algo?
Ya han pasado 10 minutos. Iré a echar un vistazo. Cariño. ¿Por qué sigues agachado aquí escuchando a escondidas? Me preocupa que secuestren a mi esposa. ¿Quién se escaparía con un hombre de casi 40 años y calvo? Todavía no me he ido. ¿Qué haces aquí? ¿Aún no te vas? ¿Quieres que llame a Shiyu por ti? Cierra la puerta. The film was translated and narrated by M Media. Hay buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? La mala. La mala noticia es que hoy quizás no podamos continuar. Pone. ¿Te sientes mal? No deberías preguntar primero cuál es la buena noticia. Nada más importa. Tu salud importante. Estoy embarazada. En serio. Acabas de usar esta razón para convencer a mi mamá, ¿verdad? Un nieto aquí no le gusta eso. Espera hasta que termine la junta de accionistas el lunes y todo habrá terminado. En ese momento, nos iremos de luna de miel. Lo más importante sigue siendo lo de la anciana señora Liu. Aún no podemos apresurarlo. Suéltame. ¿Quién eres? Ocúpate de tus propios asuntos. Soy su novio. ¿Tienes novio y aún así andas divirtiéndote? Interesante. Ya reservé la habitación de hotel. ¿Qué dices si hacemos algo ahora? Dinero, ¿verdad? ¿Es esto suficiente? Lárgate. ¿Estás bien? ¿Por qué bebes tanto? ¿Quién dijo que eres mi novio? ¿Por qué te metes tanto en los asuntos ajenos? Te llamé pero no contestaste. Y no respondiste a mis mensajes. Eres solo un bastardo. Basura. Entonces no puedo ir a buscar otros. No es que no haya respondido a tus mensajes. Solo que Solo es que no te gusto, eso es todo. ¿Es eso cierto? Entonces, ¿por qué sigues siendo bueno conmigo? ¿Por qué me besaste entonces? No. Entonces, ¿qué es? Quiero una razón. Es solo que nunca he estado en una relación. No sé cómo enfrentarte. Solo estaba pensando y luego, Esta película fue traducida y narrada por M Media. La gerente Shu aún no ha llegado. La cola habrá fracasado. Además acaba de asumir el cargo. ¿Qué capacidad podría tener para lograr este trato con Chen Corporation? Exactamente. The film was Todos guarden un poco de translated silencio. and narrated by M Media. Ayer la gerente Shu juró con confianza que definitivamente lo lograría. Y la gerente Shu es tan hermosa. No debería haber trato que no pueda cerrar, ¿verdad? La secretaria Shu tiene razón. Soy hermosa y capaz. ¿Cómo podría haber una colaboración que no pueda asegurar? Presidente Lu, eche un vistazo. Además de eso, el presidente Jin nos añadió 1% de beneficio. Esto es imposible. Parece que esta gerente Shu es bastante capaz. La secretaria Shu tiene razón. En mi puesto, debo cumplir con mi deber. Ya que estoy en nuestra empresa, me esforzaré de todo corazón por ella. Incluso creo que, siguiendo el liderazgo del presidente Liu, en un futuro cercano superaremos a Fu Corporation y seremos líderes del sector. la señorita Shu acaba de asumir el cargo y ya nos consiguió un trato tan grande. Preparemos un banquete de bienvenida para la señorita Shu. ¿Qué les parece? Muy bien, la reunión ha terminado.
Presidente Lu, Xu Jin debe haber usado medios inconfesables para obtener este contrato. ¿Por qué tuviste que...? Sin importar el método, lo logró, ¿no es así? Y también expresó su dedicación a Lu Corporation. ¿Te gusta Xu Jin? Cállate. Lo siento, me equivoqué. No me atreveré a hablar a la ligera otra vez. Solo quiero que se quede en Lu Corporation para atormentarla una y otra vez. ¿Por qué estás aquí? Fusin me envió. Todos estos son tónicos. Cierto, debo recordarle que en las primeras etapas del embarazo debe cuidar al bebé. Además, no beba alcohol ni realice ejercicios extenuantes bajo ninguna circunstancia. Gracias. ¿En realidad está embarazada? Si el presidente Lu realmente la quiere, ¿no estaría siendo engañado? ¿Por qué tienes tanta prisa? Presidente Lu, no sé si debería decirle esto. Sí. Ella parece... tiene a alguien y está embarazada. Hace un momento su novio vino en coche a traerle medicina. ¿Qué? Ahora la situación general está definida. The film El was 10 porciones de la translated corporación Fu and están en tus narrated manos. by M ¿Qué es lo que te Media. preocupa? Solo me preocupa esta mujer, Xuyan. ¿Acaso no dijo? Ella y Fu Ziye ya están divorciados. El hombre que vino a buscarla a la empresa es otro. Si el niño fuera de Fu Ziye, ¿podría Sun no darle importancia y venir corriendo a traerle cosas? Es verdad. Quizás soy demasiado sospechoso. Sé que la muerte de tu padre fue un golpe muy duro para ti. Como lidies con Xuyan es asunto tuyo. De todos modos, ella está en la empresa. Hay muchas formas de molestarla. Tampoco preguntaré demasiado. La película fue traducida y... Nuestra familia fue arruinada por Xuyan y ella vive tan feliz. Ahora incluso está embarazada. En este banquete de bienvenida de esta noche, definitivamente no la dejaré tranquila. Vengan. Felicitemos a la gerente Xu. Felicidades, gerente Xu. Felicidades, gerente Xu. Atenderé una llamada primero. Hola, CE. Estoy en una cena de la empresa. Podría llegar un poco tarde. Lukexiu, no sé qué plan estará tramando de nuevo. Debes tener cuidado. Envíame la ubicación de antemano. Está bien. Sé que si no respondo a tu mensaje en media hora, puedes llamarme. Presidente Lu. ¿Por qué estás sentada ahí sola? Este banquete de celebración fue preparado especialmente para ti. No me siento bien. Así que no voy a beber. No me das el gusto. Realmente no puedo beber. Está bien entonces. No te pondré las cosas difíciles. Voy a fumar un cigarrillo. Gerente Xu, lo siento. Mira qué torpe soy. Ve rápido al baño y límpiate. ¿Quiénes son ustedes? La gerente Xu es nueva aquí, de hecho. Somos sus nuevos colegas. No las conozco. Quítense del camino. Gerente Xu se va sin arreglarse la ropa. Pero si ahora eres la gran heroína del proyecto, ¿qué tal si te ayudamos? ¿Te atreviste a golpearme? Solo estábamos siendo amables. Mi estómago. Ya pasó media hora. Iremos ahora. Llama Xiu. ¿Ella va a ir? The film was translated and narrated by M Cubran la Media. zona. Qué coincidencia, presidente Fu, trayendo a su novia a comer. Es toda una coincidencia.
Presidente Fu no pudo comer. Seguía pensando en la señorita Shiyu. Vamos al restaurante. Xiuyan. 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 Doctor. Rápido. Familiares, por favor, estarán afuera. Los familiares no pueden entrar. No pueden entrar. Lu Shu. Definitivamente no te lo perdonaré. ¿No dijiste que la protegerías bien? ¿Por qué está ella ahí dentro y no tú? No eres digno de Zhao Yan. Eres un bastardo. Te lo digo. Yo no quiero que Zhao Yan sufra más que nadie. Y la amo más de lo que cualquiera puede imaginar. ¿Cuál de ustedes es el familiar del paciente? ¿Cómo pudieron ser tan descuidados? Es muy probable que el bebé no se pueda salvar. Firme aquí. Haremos todo lo posible. Protejan a la madre. Pase lo que pase. Protejan a la madre primero. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo ocurrió esto? Esta mañana cuando le di la medicina y estaba perfectamente bien, también me preguntaba cómo Lu Shuchu sabía de su embarazo. Claramente el objetivo es su hijo no nacido. ¿Fue cuando hablaban en la entrada de la empresa que alguien los escuchó? Posible. Regresa a la empresa y prepáralo todo. Mañana por la mañana, me aseguraré de que Lu Corporation nunca se levante. Presidente, ¿deberíamos adelantar la junta de accionistas? Sí. ¿Qué sucede? ¿No será que él te pidió de repente regresar? Corta eso. Algo sucedió. Ya despertaste. Fusille. ¿Cómo está el bebé? The film was translated and narrated by M Media. Este conflicto. Es hora de terminarlo. De acuerdo. Diles a todos los accionistas que para la reunión de hoy todos deben estar presentes. Sí. ¿Qué está pasando? Se adelantó la reunión de repente. ¿Ocurrió algo? Escuché que el presidente se divorció y transfirió el 10% de las acciones a su exesposa. Ahora solo le queda el 25%. Parece que todos ya saben lo que pasó. ¿Están todos aquí? Todos están aquí. ¿No es el presidente Fu demasiado apresurado? Un accionista tan importante como yo aún no llega y la reunión ya comenzó. Esto no es Lu Corporation. Presidente Lu. Quizás todos aún no lo sepan. La exesposa del presidente Fu, la señorita Xu, me transfirió el 10%, las acciones que tenía. Por lo tanto, ahora soy el tercer mayor accionista de Fu Corporation. Realmente una persona despreciable. Comencemos, presidente Fu. La razón de convocar la reunión es que Fu Corporation ganó la licitación de un terreno para un nuevo distrito comercial. Todos pueden echar un vistazo a los documentos en sus manos. ¿Qué? Fusillí, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que el edificio de Milu Corporation fue licitado por ustedes para un distrito comercial, para desarrollar nuevas áreas comerciales? Esto es imposible.
porque es imposible. Presidente Lu vive soñando despierto, pensando en apoderarse de mi Fu Corporation. No sabe que su empresa lleva tiempo siendo precaria. El mundo de los negocios es un campo de batalla. ¿Cuánto te relajas? Fue traducido Le das una oportunidad a tu rival. por M Media. Tú también puedes echar un buen vistazo. Lo que trajo de vuelta no es un contrato de transferencia de acciones. Es solo un documento sin validez. Originalmente tuve muchas oportunidades de manipular otras cosas, pero no fue necesario. Lu Chisu, ya has perdido. Presidente Lu. The film was translated and narrated by M Media. Así que, todo esto es una trampa que usted y Su Yang diseñaron para que yo cayera, ¿verdad? Este es el precio por haber lastimado a Shuyan y a nuestro hijo. ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo estás. Ahora que Lu Jingwu ha muerto, ¿Qué quieres de mí? De ninguna manera. Solo estás aquí para ver si estoy bien, ¿verdad? claro que no. Quería preguntarte si fuiste tú quien instigó a Lu Chixia y cómo le dijiste la verdad sobre la muerte de Lu Jingwu. Entonces, ¿lo sabes? ¿Lo recuerdas todo? Cuando usabas a Lu Chixia para tus ambiciones, lo recordé todo. Fushigi, creo que lo recuerdo todo. Está bien. No tengas miedo. Estoy aquí. Lu Chixia no sabe lo que pasó en aquel entonces. Incluso si se lo digo ahora, no me creerá. Además, con su estatus actual, atormentarme es algo sumamente sencillo para él. No quiero volver a vivir aquello ni ser tratada de nuevo como una asesina. Tengo una manera. Ya que todo empezó con la señora Lu, que terminé con ella. Mujer, incluso ahora sigues sin darte cuenta de tu error. La persona que mató a tu esposo no fui yo en absoluto. Fuiste tú. Tú mataste a tu esposo. Tú destruiste la empresa de tu marido. Tú manipulabas todo desde las sombras, pero yo fui quien cargó con la culpa. Y ahora, Kexi y yo hemos logrado que la familia Lu resurja. La verdad de sus secretos del pasado nunca más será conocida por nadie. ¿Eso crees? Presidente Lu. Shuyan, ¿cómo te atreves a mostrar tu cara aquí? ¿No sabes que has arruinado al presidente Lu? La que ha sido arruinada soy yo. Exacto, arruinado por tu familia Lu. ¿A qué te refieres? No seguías diciendo que yo fui quien mató a tu padre, la asesina, Ahora te lo diré. Hace 3 años, quien causó la ruina de tu familia, la verdadera culpable fue tu madre, mi abuela. Mi abuela. También fue por ella que el tratamiento no fue oportuno, razón por la cual él falleció. ¿Cómo es eso posible? Shuyan, has perdido la cabeza inventando cosas aquí. Bien dicho. También es por tu madre que mi condición ha empeorado cada vez más. Intenta moverte de nuevo. Acabo de volver del lugar de tu mami. Escúchalo tú mismo. Ahora Shushu y yo hemos hecho que la familia Liu resurja de nuevo. La verdad sobre esos secretos del pasado nunca más será conocida por nadie. Detente. Liu Xinxia suele ser bastante duro contigo, pero los beneficios laborales son buenos. Aunque la corporación Liu esté fallando, sigue siendo tu jefe. Cumple con tus deberes en tu posición. Dijiste que conducirías más tarde y lo llevarías de regreso. Sí, señorita Shu. Shuyan. ¿Ustedes dos aún recuerdan volver? Mírenos a los dos. Solo somos personas mayores. Exactamente. Mami, ahora te preocupas más por la tía que por nosotros dos. Si volvemos o no, ¿acaso importa todavía? Por supuesto. Sigo pensando en mi nieto.
Sin embargo, escuché de Zhao Fu que recientemente han estado ocupados con algo importante, así que no los molestaremos más. Pero ya que regresaron, comamos juntos más tarde. Por cierto, hay una cosa más. Vayan juntos y vuélvanse a casar. Mami, no dejes que te engañe. No existe tal cosa como un acuerdo de divorcio. Todo es falso. ¿El niño también es falso? El niño es real. Casi pierdo al bebé ayer. Xiaoyang, ¿sabes qué? Esos tacones, no los uses si no es necesario. Además, deberías dejar de trabajar. Es mejor que te quedes en casa y cuides bien el embarazo por mí. ¿Hemos decidido irnos de luna de miel? Nos vamos mañana. ¿Qué? Pueden llevarnos con ustedes. No. Esta vez queremos disfrutar nuestro tiempo a solas. Miren a estos chicos. Vengan, juguemos Mahjong. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí tan cómoda. Bebé, ¿estás cómoda? Todavía es pequeño. Él no puede oírte. Dijiste que tu mamá desea mucho tener un nieto. Entonces, si doy a luz a una niña, ¿le disgustará? Los hijos y las hijas son igual de importantes. Mientras nazcan de ti, los amaremos profundamente y los valoraremos por igual. En cuanto a tu mamá, Tiene lengua afilada pero buen corazón. ¿Acaso no la conoces? Incluso si es una nieta, estará igual de feliz. No podrá esperar para presumirla The todos los film días was ante esas translated amigas and suyas. narrated Eso es bueno, by entonces. M Media. Jefe, planeo casarme con Shiyu. Mañana. ¿Tienen tiempo de venir? ¿Por qué tiene que ser justo ahora? parece que nuestra luna de miel está destinada a fracasar. ¿Por qué no vas? Además, Xiao Fu realmente querría que asistas a su boda. Nos casamos a toda prisa en ese entonces y no tuvimos tiempo de darte una gran boda. Quería hacerlo ante que ellos. Sin querer que envidies a ninguna mujer. Es una lástima que el plan no funcione. Entonces piensa en cómo compensarme. A continuación, den un cálido aplauso para recibir a nuestros novios. He imaginado incontables veces nuestra escena de boda. Pero después de pensarlo, creo que algo inolvidable es lo más importante. Por eso hice que ellos dos cooperaran conmigo en un plan para darte la boda más inolvidable. La película fue traducida y narrada por M Media. Lian, ¿estás dispuesta a pasar tu vida conmigo y envejecer juntos? Acepto. ¿Cuándo planean casarse ustedes? ¿Acaso somos tan cercanos? Bien merecido que estés soltero. No estás tú en la misma situación. Yo no planeo casarme todavía. Toma, agárralo. Yo tampoco planeo casarme. Si ustedes dos no lo hacen, yo sí lo haré. Par de solteros. Ya no puedo más. Creo que estoy entrando en labor de parto. Rápido, vayamos al hospital. ¿Nos vemos? Toma rápidamente el bolso del hospital. Vamos. Todo debe salir bien y a salvo. Si es niño o niña, no importa. Ya dio a luz. Felicidades. The film ¿Son was gemelos? ¿Un niño y una translated niña? and narrated by M Media.
Tan lindos. Gracias, mi esposa. Mira a nuestra hija. Es tan linda. Hermosa dama, ¿podría molestarte para que nos ayudes a nuestra familia a tomar una foto grupo? Gracias. Claro, no hay problema. Ayúdanos a tomar una mejor foto. Está bien. Miren a la cámara. 3, 2, 1. Sonrían. Sonrían.